Ok, amigos, este es el repaso de tema 11, lección 2. Rápidamente voy a repasar lo que es un número primo por si se les olvidó, aunque no se les debe haber olvidado. Um, un número primo en inglés se le dice prime number. Un número primo es especial porque solamente tiene dos factores. Dos. Uno y sí mismo. Sabemos que hay varios números en nuestro sistema de números que se les identifican como números primos. Recuerda que el número 1 no es primo ni compuesto, es un número especial. Recuerden que la semana pasada miramos un tablero de diferentes números de 1 a 100, identificamos cuál número era primo y cuál era compuesto. Un número primo, si recuerdan, es un número entero mayor que 1. Hay varios números que les puedo escribir como ejemplo. Tenemos el número 3. El número 3 y el número 2 son los primeros dos números de nuestro sistema de números que son ejemplos de números primos. Ahora, ¿por qué son números primos? Pues son números primos porque solamente hay una manera de poder encontrar el producto de 2 y el producto de 3. Por ejemplo, para encontrar 2 se puede multiplicar 2 por 1 o 1 por 2. Entonces se puede decir que 2 tiene solamente dos factores, 1 y 2. Recuerda que cuando se encuentra los factores de un número, debes de escribir todos los factores en orden numérico, porque en matemáticas es una operación de orden. Entonces recuerda que no todos los números primos son impar. Por ejemplo, el número 2 es par, pero es primo porque solo es compuesto por dos factores, uno y sí mismo. Al igual, nosotros estábamos... Déjenme doblar la hoja, no se me vayan a desenfocar. Al igual, recuerden que aprendimos sobre los números compuestos. Números compuestos. Y en inglés los números compuestos se les llaman composite numbers. Y los números compuestos también son especiales. Un número compuesto es un número entero mayor que 1 que tiene más de dos factores. Por ejemplo, tenemos el primer número compuesto en nuestro sistema de números. Parece que es el número 4, si no mal recuerdo. ¿Y por qué? Pues porque hay dos maneras de poder hallar el producto de 4. 1 por 4 y 2 por 2. Por lo tanto, los factores de 4 incluyen 1, 2 y 4. Otro ejemplo, tenemos el número 15. 15 es otro ejemplo de un número que es impar, pero es compuesto. El número 15 puede ser hallado cuando multiplico dos factores, 1 y 15, y 3 y 5. Por lo tanto, 15 tiene 4 factores, 1, 3, 5 y 15. ¿Recuerdan lo que dijo la señora Baki? Que puedes hacer un arco iris, para determinar si has escrito todo correctamente. Recuerda que cuando vas a determinar si un número es primo o compuesto, puedes usar las reglas de divisibilidad. Recuerda que un número es un múltiplo de 5 cuando termina en... Cuando el número termina en 5, entonces 45 es un múltiplo de 5. Al igual, cuando un número termina con 0, 2, 4, 6 y 8, es un número compuesto porque es divisible por 2.
lo que significa que puedes dividir estos números por 2 porque son pares. Al igual, si estás determinando si un número es primo o compuesto y termina con 0 o 5, esto significa que el 0 y el 5 sí son compuestos porque son múltiplos de 5, porque terminan en 0 y 5. Se me olvidó decirles. Este es el primer video que hago, ¿ok? Entonces no me vayan a juzgar. Y por último, recuerden que si queremos determinar si un número es divisible por 3, tienes que sumar los dígitos que hacen el número. Por ejemplo, el número 36 sé que es par, es divisible por 2 porque termina en 6. Pero también sé que cuando sumo 3 más 6 me da 9. Y 9 es divisible por 3. Y por lo tanto es un número divisible por 3, lo que significa que tiene el 3 como factor. Y por último, recuerda que si un número termina en 0, es un múltiplo de 10 y puede ser dividido por 10.